Hola, buenas. A ver, como os dije ayer, os voy a subir un pequeño vídeo en el que voy a tratar de explicaros un poquito mejor este punto del tema, que ayer en el vídeo de ayer a lo mejor lo pasaba un poquito rápido porque la idea, la verdad es que creo que es bastante sencilla, es un punto bastante sencillo, pero bueno, si no, pues eso, si no se ha quedado claro, a lo mejor lo hice demasiado rápido y le di poca importancia pensando que era demasiado sencillo y por eso os liasteis un poquito. Así que voy a tratar de explicaroslo otra vez un poquito mejor. Vale, vamos a ver. Estamos estudiando las ecuaciones de las rectas. Entonces, en los ejes de coordenada tenemos las distintas rectas. Voy a pasar por aquí. Voy a hacer aquí unos ejes de coordenadas lo más rectos posibles. Si es con línea continua, mejor. Y voy a poner un color oscuro. Vale, aquí hacemos unos ejes de coordenadas. Esos son nuestros ejes X e Y del sistema de coordenadas. Vale, pues entonces, si yo la tengo una recta, por ejemplo, que lo voy a hacer en verde, esa recta de ahí, pues esa recta de ahí, pues fijaos que pasa vemos los puntos por los que pasa, son las rectas que hemos estudiado hasta ahora. Que pasa, por ejemplo, por ese punto, también por este punto, que podríamos sacar su pendiente, porque, por ejemplo, imaginar que pues este es el punto 0,3 y este es 1, menos 2, menos 3, menos 4, pues sería el menos 4, 0, ¿vale? Imagina que pasa por el punto 0,3, punto A y punto B por el menos 4, 0. Pues podríamos sacar su ecuación, podríamos sacar su vector director, que sería el vector director AB, ¿vale? El vector director AB, porque el vector que va, bueno, AB o BA, como he puesto aquí, pero bueno, de cualquiera de las dos maneras, tendríamos el vector director. Si hiciésemos AB sería así. Vector director nos da la dirección, extremo menos origen, 0 menos menos 4, 4, 3 menos 0, 3. El 4, 3 es el vector director y a partir de ahí podríamos sacar su ecuación. Su pendiente, por ejemplo, sería 3 cuartos y podríamos sacar la ecuación en la forma en que quisiéramos. Por ejemplo, en continuas. X menos X sub 0, cogiendo el punto A, que es X menos 0, partido por 4, igual a Y menos 3, partido por 3. Ecuación continua de esa recta que yo acabo de dibujar. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Borro todo esto. ¿Qué ocurre con las rectas que vimos ayer? Pues las rectas que vimos ayer, voy a cambiarle, a hacer en otro color, por ejemplo naranja, son rectas que van a ser o bien paralelas al eje de las X, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, esa recta, si yo dibujo esa recta es paralela al eje de las X. Y si dibujo esta otra en color, pues vamos a hacerlo en rosa, por ejemplo, o pueden ser paralelas al eje de las Y, ¿vale? ¿Veis? Ahora tenemos tres rectas, la verde es las que hemos estado estudiando normalmente hasta ahora, la naranja es una recta paralela al eje X y la que hay así como en rosa o un poco así en púrpura es la que esa recta sería paralela al eje de las Y. Bien, ¿qué tienen de particular estas rectas? Pues mirad, si nos centramos primero en las rectas paralelas al eje X, que es de lo que habla esta parte, fijaos la ecuación cómo va a ser. Mirad, si yo saco dos puntos de la recta, por ejemplo, por ahí, imaginar que ese es el punto 0,2. Imaginar que paso ahora, este es el punto, por ese punto que también pasa la recta naranja, sería el punto 1,2. O si me voy aquí, ahí pasaría por el punto 2, 2, ¿vale? Etcétera, etcétera. He sacado tres puntos por los que pasa la recta naranja. ¿Qué tienen en común todos los puntos y qué van a tener en común todos los demás puntos de la recta naranja? Que van a tener por coordenada Y 2. Todas van a tener la misma coordenada Y porque todos los puntos de esa recta están a la misma altura en cuanto al eje de las Y's. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues eso significa que cuando yo vaya a calcular la pendiente o el vector director, por ejemplo, haciendo el vector AB, fijaos que voy a tener 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0. Y al hacer la pendiente, voy a dividir 0 entre 1, que es igual a 0. Es decir, tienen pendiente 0. La pendiente de esas rectas es 0. ¿Qué significa que la pendiente es 0? Que no tiene inclinación, que es plana. ¿Vale? Por eso la pendiente nos da 0. Y eso al tratar de sacar su ecuación, por ejemplo, la ecuación explícita, y es igual a mx más n,
Fijaos que m es 0, entonces voy a tener y es igual a 0 por x más n. Esto va a ser 0. Me va a quedar simplemente la ecuación y igual a n. ¿Y cuánto va a valer n? Pues n va a valer 2. ¿Por qué? Porque es lo que vale la ordenada en el origen. Como pasa por el punto 0,2, si yo sustituyo en y en x las coordenadas de uno de los puntos de la recta, por ejemplo, como os decía, el 0,2 tendría 2 es igual a 0 por 0 más n. Pues entonces 2 es igual a n. Ecuación de la recta naranja, y igual a 2. Nos queda simplemente y igual a un número, a una constante. Y eso es lo que nos dice aquí. Y igual a k. ¿Qué significa k? Que k es una constante, un número. ¿Vale? Puede ser 2 como en la que yo he dibujado, puede ser 3, puede ser 2 medios, puede ser 4 quintos, puede ser menos 3 séptimos, un número, ¿vale? Bien, pues esas serían las ecuaciones paralelas al eje de las x y lo que tienen de las rectas paralelas al eje de las x y lo que tienen en común todas las rectas paralelas al eje de las x es que su pendiente va a ser 0, que los puntos por los que pasa todos van a tener la misma coordenada ahí y que por lo tanto sus ecuaciones pues tienen esta particularidad, ya está. ¿Qué le pasa? Borro otra vez y os explico lo que pasa con las ecuaciones de las rectas que son paralelas al eje de las íes, como ocurre con la que hemos dibujado ahí en púrpura. Tengo esa recta, vale. ¿Por qué puntos pasa? Pues pasa, por ejemplo, por este punto, que es el 1, 0. Pasa también, por ejemplo, por este punto, que es el 1, 1. Pasa también, por ejemplo, por ese punto, que es el 1, 2. ¿Qué tienen en común todos esos puntos? A, B y C que yo he sacado de la recta púrpura. Pues que todos tienen por coordenada x igual a 1. O sea, su coordenada x toda es igual porque todos los puntos están situados sobre esa recta donde la x vale 1 en el eje de coordenadas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que si yo saco un vector director, por ejemplo el vector AB, resto extremo menos origen, tendré 1 menos 1, 0 y 1 menos 0, 1. ¿Y qué pasa al ir a hacer la pendiente? Que la pendiente me daría 1 entre 0, pero la división por 0 es un error matemático, no puedo dividir entre 0. Luego la pendiente no existe, no tiene pendiente, ¿vale? No existe pendiente, que es lo que pasa cuando son verticales totalmente. ¿Qué significa esto de que no tienen pendiente o que no se puede sacar una pendiente? Que no podemos sacar en ningún caso las ecuaciones de la manera tradicional que hemos sacado en el resto de casos. Aquí, en las ecuaciones de las rectas que son paralelas al eje de las x, siempre va a ser x igual a un número. ¿A qué número? Al número que siempre vale la x para todos los puntos de esa recta. ¿Cuál es el valor que tienen todos los puntos x, las coordenadas x de los puntos de esa recta? 1. Esa recta que yo he dibujado en púrpura tiene por ecuación x igual a 1. Es la recta x igual a 1. Si lo paso a general, sería la recta x menos 1 igual a 0. Y esa sería su ecuación general. ¿De acuerdo? Pues ya está. Eso sería cómo sacar las ecuaciones de las rectas paralelas al eje de coordenadas x o al eje de coordenadas y. ¿Qué pasa con los ejercicios? Pues mira, en el ejercicio número 1 nos pide dibujar las rectas R y S y dar 3 vectores paralelos y 3 perpendiculares a cada una de ellas. Pues aquí primero lo que tenemos que hacer es sacar el vector director de cada una de ellas con un vector director de cada una de ellas, dado que tenemos su ecuación general para ambas, es menos b a, teniendo en cuenta que la ecuación general es ax más bi más c igual a 0. Por ejemplo, en la R, ¿cuánto vale a? 5, ¿vale? Porque es el coeficiente de la x. ¿Cuánto vale b? 0, porque es el coeficiente de la y no hay y. Entonces, ¿cuál es el vector director de la recta R? Menos b, que es menos 0, 0, a, que es 5. El 0, 5 es el vector director de esa recta. Me pide ahora 3 paralelos. Vectores paralelos a esos son todos los que sean proporcionales. Proporcionales son todos, pues 0, 1, 0, 2, 0, 3. Otros que sean perpendiculares. Perpendiculares tendría que cambiarle el orden, pues el 5, 0, el menos 5, 0, ¿vale? Y todos los proporcionales a esos, el menos 1, 0. Cualquiera que tenga, las que le invierto las coordenadas, le cambio el signo a uno de ellos, pero como valen todos los proporcionales, y en este caso solo tiene una coordenada no nula, puedo poner que la x sea positiva o negativa, ¿vale? Ya tendría hecho el apartado, bueno, el apartado A, lo que me pide, pero para la recta R, pues hacéis lo mismo para la recta S. En el ejercicio 2 nos dice dibuja dos líneas, dos rectas, que pasen por el punto menos 4, 2,
Una debe ser paralela al eje X y otra debe ser paralela al eje Y. Pues muy fácil con lo que os acabo de decir. Si pasan por el punto menos 4, 2, fijaos en estos ejes. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 2. Menos 4, 2. Ecuación de la recta. Para las rectas que son paralelas al eje de las X, si es justo coincide con la que yo os he sacado antes, ¿cuál era su ecuación? Pues lo miráis. Para una recta que sea paralela al eje de las Y, es como esa, ¿cuál va a ser su ecuación? Pues X igual a algo. ¿A qué? Pues os lo acabo de decir cuando os lo he explicado, ¿vale? Ya está, lo miráis y las hacéis. En el 3, las líneas rectas R y S pasan por el punto 5 menos 3, la R es paralela a esta recta y S es perpendicular a ella. Dibújalas y da sus ecuaciones. Pues lo mismo sacamos de aquí. Menos BA, como A es 0, B es 5, menos BA es menos 5, 0. Vector director de esa recta. Los que sean paralelas tendrán el mismo vector director. La que sea perpendicular, su vector director será el 0, 5. ¿Vale? Lo que vimos de paralelismo y perpendicularidad en los días anteriores. Y por último, el ejercicio 4 dice cuál es la ecuación de la recta paralela al eje X que se cruza, que corta a la recta 2x menos 3y igual a 5 en el punto de abscisa x igual a 1. O sea que tenemos esta recta, 2x menos 3y igual a 5, y pasa por el punto, por 1, por el punto de x1, y una y que no sé cuál es. ¿Cuánto vale la y cuando la x vale 1 en esa recta? Pues 2 por 1 menos 3 por y igual a 5. 2 menos 3y igual a 5, menos 3y igual a 5 menos 2 que son 3, y es igual a menos 1. Pues esa recta pasa por el 1, menos 1. Y como dice que la otra también, o que se corta con ella en el punto 1 menos 1, el punto de abscisa x igual a 1, es decir, en el 1 menos 1, entonces la recta que estoy buscando es paralela al eje X y pasa por